Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Es decir, no solo se está revelando Cristo como el buen pastor, el único, verdadero, supremo pastor, perfecto pastor, buenísimo pastor, que ahora veremos por qué dice eso, sino que además no se comprende un pastor, mucho menos este buenísimo pastor, sin una relación con unas ovejas. Y dice que tiene sus ovejas, que también deben tener unas características que las definen, ¿verdad? En este texto del Evangelio de San Juan, el Señor insiste varias veces en la misma idea. Doy mi vida por las ovejas. Lo que le define como buen pastor, por encima de todo, de todos los cuidados, de todas las atenciones, de toda la sanación que dedica a las heridas, a las enfermas, de todo el alimento que ofrece, de toda la protección, lo que le define sobre todo el sumum de su cuidado y de su atención y trabajo como pastor es entregar su vida. Yo entrego mi vida por las ovejas, doy mi vida por las ovejas, tengo poder de entregarla y poder de recuperarla, añade. Luego, nuestra relación con Jesucristo, el buen pastor, que es aquel que entrega su vida por las ovejas, es recibir su vida. En otras palabras, Jesucristo, al decir esto, se está identificando como el Salvador del mundo. Aquel que entrega su vida por la vida del mundo. Aquel que es el don del Padre, tanto amó Dios al mundo, que entregó, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo lo dio? ¿Cómo lo entregó? En la cruz. Es decir, la entrega de Cristo es total, es absoluta, es hasta el final. Es muriendo en una cruz para que los que estábamos destinados a la muerte tengamos vida por medio de Él. Es decir, Él viene a rescatarnos de ese final, de esa condena a la que estábamos sometidos, viene a darnos su vida, viene a ofrecernos un camino nuevo, un camino de esperanza, de plenitud, un camino de vida y vida eterna. Y además no puede haber otro que haga esto, lo hemos escuchado San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, dice, no hay salvación en ningún otro nombre, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. No hay nadie más que haya hecho lo que ha hecho Jesucristo. No hay nadie más que pueda comparársele, no hay nadie más que pueda salvarnos, que pueda ayudarnos, el que ha descendido del cielo y ahora, resucitado, ha entrado en la presencia del Padre, pero no sin llevar un fruto. No sin abrir esas puertas para que muchos otros, hermanos suyos ahora, podamos entrar en su gloria con Él. Nadie más. Él es el camino, la verdad y la vida. La resurrección y la vida. Por eso, este plan de salvación que afecta al hombre entero se completará en su manifestación, en su venida, en su parusía. Ha dicho San Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, el plan de salvación de Dios, que ya ha empezado y que ya lo podemos recibir y beneficiarnos de él, llegará a su plenitud cuando en nosotros se complete la obra de Dios. ¿Y qué seremos? ¿Y cómo será eso? Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando lo veamos, cuando Él se glorifique como Señor de toda la creación y todo lo que está en desorden sea sometido a sus pies, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
seremos semejantes a Él. Es decir, con una vida y con una resurrección como la suya, con una gloria como la suya. ¿Por qué? Porque participaremos de su gloria, no porque nos apropiaremos de nada suyo como si fuese nuestro, sino porque Él comparte lo que es suyo. Nos introduce en su reino y es nuestro reino. Nos introduce en su vida, es nuestra vida. Él es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es la vida eterna. Pero claro, para esto necesitamos ser sus ovejas. Ahora tenemos la libertad de escoger pastor. Esto es una cosa que diferencia a las ovejas del campo, de las granjas, a las ovejas humanas. Somos distintos, ¿verdad? Es una comparación que pone el Señor. Claro, tampoco hay ningún pastor en el campo que dé su vida por las ovejas, ¿verdad? Al contrario, los pastores, por más que quieran y tengan cariño a sus ovejas, saben que van a sacrificar a los corderos, saben que van a aprovecharse de sus ovejas, en definitiva, ¿no? Pero el pastor bueno, que es el Señor, con nosotros, ovejas humanas, no hace eso. Al contrario, no gana nada con nosotros, nada. Solo le damos problemas. Eso sí, espera que nos parezcamos a las ovejas del campo en algo, por lo menos. En la docilidad y en la obediencia y en el conocer al pastor y escuchar su voz para seguirlo y no seguir otras voces y no darle problemas o más problemas. Porque él ya se ha complicado bastante, el Señor, haciéndose nuestro pastor, porque no tenía necesidad de ello. Él ha elegido ser nuestro pastor, porque no teníamos, al contrario, estábamos a merced de lobos. Y Él ha venido como pastor, pastor bueno, para salvarnos, para rescatarnos. Pero ahora por lo menos espera que respondamos, que le escojamos como nuestro pastor y le sigamos a Él. Porque la situación del hombre perdido, como oveja descarriada, así todos erramos, dice en la Escritura, en día de nublado y de tormenta, nos dispersamos, cada uno fue por su camino. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró el hombre en esa situación? Pues muchos problemas. Muchos que vemos y sufrimos y otros de los que no nos enteramos, pero que están ahí y los padecemos. En definitiva, podríamos decir que los hombres, como ovejas, estamos siendo pastoreados, sí, pero por el diablo, el príncipe de este mundo que tiene cautivos a los hombres bajo sus garras, bajo su dominio, bajo sus engaños, bajo su tiranía, bajo sus tretas, bajo su veneno. Él no nos da buen alimento, al contrario, es venenoso, nos va matando, es homicida. Él no nos sana ni nos ayuda, bueno, si hace alguna cosa así alguna vez, es con engaño, para buscarnos atraer a Él y procurarnos un mal peor. Al contrario, Él lo que hace siempre es atormentar, torturar, enfermar, robar la vida y matar. Él no protege, al contrario, si parece que defiende de algún peligro, es engaño. Lo que hace precisamente es buscar que confiemos en Él para tenernos a su merced y poder hacer lo que desea con nosotros. Pues bien, esta es la situación de la humanidad perdida, sin Dios, por caminos oscuros y a merced de los lobos. Y Jesucristo ha venido a luchar por nosotros. Por tanto, en este Evangelio, entre tantas notas que podríamos decir que califican al buen pastor, la principal yo creo que es la de la seguridad. El buen pastor proporciona seguridad a sus ovejas, porque aquel que ha venido a rescatarnos viene a protegernos para que no nos perdamos, viene a defendernos. Él no es como esos asalariados que no le importan las ovejas y si viene el lobo las deja
a merced de las fauces de los lobos, que hagan lo que quieran con ellas. Y el lobo no se contenta con comer algo para saciar su hambre, sino que mata todo lo que encuentra. Si entra en un aprisco de ovejas, no para de matar y exterminar a todas, por más que no pueda comerlas, pero eso es su naturaleza. Satanás es así. Satanás no se contenta con hacer daño a quien tiene más al alcance, sino que busca hacer a todo el que pueda todo el daño posible, llevarlo a la muerte y muerte eterna. Pero gracias a Dios tenemos un buen pastor. Él lo ha enviado, Jesucristo. Y Él tiene también sus colaboradores. Porque esta protección que el Señor quiere darnos, estamos sellados con su sangre, y los lobos huyen, esos lobos espirituales, huyen de la sangre de Cristo porque allí fueron derrotados en la cruz. Y mientras permanecemos en Cristo y sometidos a Él, mientras lo seguimos, estamos protegidos. Sea con Él en el aprisco, sea con Él fuera, porque llama a las ovejas para que salgan también. Y entonces no será seguro el aprisco, será seguro estar junto al pastor. El único lugar seguro es junto al pastor. No hay otro lugar seguro. Junto al pastor. Entonces sí, podemos estar seguros. Y entonces sí, cuando vengan los lobos, contra Él se enfrentarán. Y el Señor siempre los derrota. Pero si caminamos por nuestra cuenta, si escogemos nuestros medios de protección y seguridad, podemos equivocarnos. Y separados de Cristo, no nos va a ir bien. Él es nuestra seguridad, Él es nuestra protección. Pero claro, también está el engaño máximo de buscar la protección, la seguridad en otros falsos pastores. No solo asalariados, también están los lobos disfrazados, porque Satanás se viste de ángel de luz. ¿Y qué ocurre en ese caso? Pues que las ovejas que escuchan esa voz, que siguen esa voz pensando que es buena, que es un buen pastor, equivocados, al final terminan siendo como el lobo a quien siguen y aprenden a morder y aprenden a aullar y aprenden a transmitir la voz de su falso pastor, o sea, de su lobo particular. Pero así como eso ocurre, también ocurre que quien encuentra a Cristo, el buen pastor, se va transformando y se va haciendo como Él es. Y de hecho, repito, San Juan nos ha dicho, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Y así como el buen pastor tiene palabras de vida eterna, sus ovejas que escuchan su voz y lo siguen, tienen en ellos esas palabras y las pueden transmitir y las pueden ofrecer. Y así como el buen pastor conoce los lugares de pasto, así sus ovejas que van aprendiendo de Él, van identificando dónde está el alimento sano, las aguas de reposo y de descanso. Y así como el buen pastor es valiente para enfrentarse, como hacía el rey David de joven cuando era pastor, se enfrentaba al lobo y al oso y a lo que viniese, incluso para rescatar de sus fauces a las ovejas que ya habían agarrado. Pues así como el buen pastor es valiente y nuestro Señor se enfrentó en la cruz con todos los demonios del infierno, así también sus ovejas que van creciendo junto a Él y le van conociendo, no tienen miedo a los enemigos, porque son fortalecidas y preparadas por el buen pastor también para saber luchar por sí mismas y defender a sus hermanos. Seremos semejantes a Él. Pero seremos semejantes a Él significa también poder llegar a ser pastores en el nombre de Cristo. No en nuestro nombre personal, sino en el nombre de Cristo, el único pastor.
Y esto significa dar la vida por las ovejas. Significa vivir el mandato del amor, porque esto es lo que define la relación del pastor con las suyas, con sus ovejas. Esta relación de amor. Porque la vida que entrega el Señor no lo hace a la fuerza, lo hace porque amó hasta el extremo. Somos sus ovejas, escuchamos su voz, no seguimos los aullidos, los engaños, las voces falsas de los lobos y falsos pastores. Reconocemos a Cristo y le seguimos y obedecemos y encontramos en él descanso, salud, protección, vida. Es más, tenemos los sentimientos de Cristo, tenemos la mente de Cristo para vivir en el amor, para perdonar como Él perdonó, para esperar contra toda esperanza como Él esperó en la cruz, contando con que salvaría a muchos de sus hermanos, a muchas ovejas. Esperamos contra toda esperanza en el amor, en la victoria del amor, en el poder de nuestro buen pastor y en la fuerza de su resurrección. El Señor vendrá, se manifestará. ¿Y cómo seremos en su venida? Si ahora vivimos como hijos de Dios, es decir, como ovejas suyas, obedientes, dóciles a su voz, distinguiendo las voces falsas de la voz verdadera de nuestro buen pastor, y siguiéndole a donde quiera que vaya, cuando Él regrese y nos encuentre unidos a Él así, brincaremos como ovejitas, como corderitos en el campo, felices de encontrar a su pastor, felices de ese encuentro de amor que ya no será perturbado por ninguna amenaza, porque el Señor derrotará finalmente a todos sus enemigos. Y nuestra vida será entonces gloriosa como Él es, porque seremos como Él es y estaremos siempre con Él. Pero ahora somos llamados, como ovejas libres, ovejas humanas, a escoger a quien seguimos, a rechazar a los falsos pastores y a seguir y a no separarnos del único buen pastor, verdadero pastor, buenísimo pastor, el único Salvador, el único nombre que se nos ha dado por el cual debemos ser salvos. Y este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios. ¿Cuál es nuestro plan? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Qué esperamos? ¿Qué deseamos? Que se haga la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta para nuestras vidas, para el mundo. ¿O todavía estamos siguiendo nuestros caminos y necesitamos convertirnos, volvernos a Cristo, nuestro buen pastor? A lo mejor necesitamos rechazar también malas hienas a las que estamos dando crédito y creyendo voces que no son las del buen pastor. A lo mejor también nos hemos hecho, en cierto grado, como esos lobos y estamos mordiendo y aullando. Y necesitamos una conversión profunda para arrancar de nosotros toda esa naturaleza perversa que se ha metido con los demonios. Pero el Señor viene en nuestro rescate, es nuestro liberador, nuestro sanador, nuestro pastor, nuestro maestro, nuestra protección, nuestra vida, nuestro salvador. Y no hay otro, y no hay otro. Esta es la buenísima noticia, que tenemos un buenísimo pastor y hay esperanza para todos los hombres en Cristo. Deberíamos anunciarlo gozosos si de verdad Él es nuestro buen pastor. Anunciarlo a este mundo que perece a merced de los lobos
de los engaños y de la muerte espiritual, con el peligro inminente de acabar en la condenación eterna, es decir, en las fauces de los lobos para siempre, separados de los pastos y del lugar de reposo junto a nuestro buenísimo pastor, que es su plan. Este es el plan de Dios. Así sea.